Hola amigos, si eres dentista internacional no te puedes perder este video. Hoy estaremos con la doctora Carla de UPenn y vamos a hacer una entrevista acerca de todo su proceso y cómo fue todo en esa escuela. Si te interesa este video, continúa viendo. Cuatro muchas preguntas que quieren estudiar si lo quieren hacer. Bienvenida acá Diana, la doctora Diana de UPenn, ¿no? Sí. Ok, háblame de ti para empezar, cuéntanos un poquito de ti, de qué país eres, dónde estudiaste originalmente. Bueno, sí, mi nombre es Diana, soy originalmente de Perú. Yo estudié la carrera de odontología en la Universidad Católica de Santa María, en la ciudad de Arequipa, en Perú, y a la vez hice ahí también especialidad de odontopediatría. Oh, wow, Ah, hiciste odontopediatría. Wow, súper. sí, sí, siempre me gustó. Hice la especialidad allá y después, bueno, nos mudamos con mi esposo a Canadá. Fue allá donde aprendí recién el inglés y de ahí comencé a trabajar como asistente dental por varios años en Canadá. Ok, entonces, ¿qué te motivó a venir acá a Estados Unidos entonces? A estudiar acá, a hacer el proceso acá en Estados Unidos. Bueno, sí, siento que el proceso de cada persona es diferente. El mío fue, tal vez tuvo que suceder así porque yo principalmente estaba pensando hacer toda mi aplicación en Canadá para sacar la licencia de dentista en Canadá. Sin embargo, llegó lo de la pandemia y no se sabía si iban a volverlo a abrir, cuándo sería, y fue una de mis amiguitas de la India quien me dijo del proceso de Estados Unidos y que el proceso era un poquito más rápido porque yo cuando comencé a hacer la aplicación para Canadá para que revisaran todos mis documentos de Perú, eso me duró muchos meses. Sin embargo, cuando hice lo de Estados Unidos, lo del SE, todo eso fue como 15 días, fue súper rápido. Entonces fue así, como más que todo por la pandemia, que dije, ok, voy Ok, a dar los exámenes de Estados Unidos. wow, entonces la pandemia fue como un motor impulsor para ti. Definitivamente sí, sí, también para el proceso, porque bueno, estaba yo trabajando y la pandemia cerraron mucho lo de las clínicas, entonces fue realmente para mí un tiempo de, sí, dedicarme a este anhelo que siempre quería, dedicarme a full. Y Claro, sí, no, es muy importante, o sea, de eso se vale. A veces de malas circunstancias uno logra sacar algo bueno, ¿entiendes? Y eso, ¿sabes? Eso cuenta bastante. sí, definitivamente es como se dan las cosas y sí, la verdad siento que fue bueno en ese sentido para mí, porque si no tal vez hubiera seguido trabajando. Y no, realmente fue algo, fue lo positivo de la pandemia. Así mismo. Ok, ¿cómo investigaste y elegiste, o sea, el programa donde ibas a estudiar? En realidad, bueno, yo apliqué por medio del CAPIT. Bueno, mi situación era de que yo estaba muy clara que todo lo de las aplicaciones iba a ser costoso, entonces también tenía que ver como cuánto yo podía, hasta cuánto yo podía, porque siempre me recomendaban de que trate de aplicar a más universidades para tener más oportunidades. Sin embargo, no, no iba a poder pagarlo. Entonces yo apliqué a 6 universidades. Ah, para mí los puntos importantes eran uno que esté cerca a Canadá, porque mi esposo estaba trabajando en Canadá. El otro punto era también mirar de que las universidades que yo aplique acepten dentistas internacionales que no tengan green card o que no sean ciudadanos o residentes americanos, porque ese era mi caso. Oh, wow. Porque hay muchas universidades que cuando uno revisa, por eso es tan importante que uno comience a revisar apropiadamente, uno puede hacer aplicaciones, pero realmente uno está perdiendo el dinero porque no aceptan si no tienes residencia o ciudadanía americana. Entonces fue ese otro punto importante para mí. Y bueno, también era preguntar, trataba de preguntar a otros estudiantes que estaban en las universidades que cómo era el programa. Para mí, creo que en general nosotros que habíamos estudiado ya la carrera de odontología en nuestros países, es como que tal vez
sabemos que nos gustaría aprender más o cuál es lo que nos importaría un poquito más. Entonces para mí también era importante lo clínico porque habían sido muchos años que yo no había ejercido como dentista, sino estaba trabajando como asistente dental. Entonces sí era importante para mí que clínicamente también sea un programa fuerte y que sea de desarrollo profesional, personal. Fue así de que yo escogí las 6 universidades a las que yo iba a postular. Ok, ¿me puedes mencionar cuáles fueron esas universidades? Sí, mi top one sí fue UPenn. Fue una de las universidades en Boston, Rutgers, a Minnesota, a Buffalo y Loma Linda. Fueron las universidades, sí, a la Buffalo me quedaba súper cerca donde yo Sí, vivía y en realidad mi esposo quería de que yo estudie ahí, pero en realidad siempre había algo en mi corazoncito que quería UPenn, pero UPenn. yo sinceramente no sabía que me iban a aceptar, entonces, pero esas sí fueron las 6 universidades a las que yo apliqué. Oh, sí, menciona un punto importante. Los procesos de aplicación son súper costosos. Te lo digo por experiencia. Yo apliqué varias universidades y al principio, sin tener ese conocimiento, sin saber, ¿sabes?, cómo manejar este proceso de aplicación, gasté demasiado dinero. Yo gasté casi alrededor en mis procesos de aplicaciones como $15,000. ¿Sabes? Mis credit cards fueron, Es subieron cierto. hasta. Es que es cierto, ¿verdad? Y a veces uno piensa, ok, es solo la aplicación del CAPI, pero en realidad después tienes Es que ir todo, pagando a cada exacto. universidad, son gastos adicionales que tal vez uno no pensaba, por lo menos uno no sabía. Ok. eh, en tu caso, o sea, ¿qué exámenes tuviste que tomar para entrar a UPenn? O sea, básicamente todos sabemos que uno toma el MBD, los board, o sea, los board exam, el TOEFL. ¿Tuviste que tomar algún examen adicional a estos? En realidad, yo estaba aplicando a estas 6 universidades al tiempo, todas, como que fueron al mismo tiempo. Yo me estaba preparando porque me llamaron para dar el examen, el bench test en Buffalo. Entonces yo estaba preparándome para el bench test, pero a la par como que llegaban las otras invitaciones de las otras universidades para entrevistas. Entonces UPenn es una de las universidades que no tomaban el bench test, era prácticamente era la entrevista básicamente. Y después de la entrevista era quiénes eran aceptados, quiénes no eran. Y no fue muy larga el proceso. Y también, bueno, en mi caso fue de que yo tarde, apliqué tarde a las universidades. Yo apliqué a UPenn la última semana. Yo también, yo eh, apliqué el último día. sí, todo fue porque era tratar de hacer las aplicaciones lo mejor que uno puede. Pero sí, lo apliqué al final, entonces básicamente, bueno, UPenn no era solamente lo de la entrevista, pero para Buffalo y para Minnesota sí pedían el bench test. El bench test, pero básicamente yo tomé el MBD parte uno, parte 2, el TOEFL y bueno, me preparé para el bench test para una de las universidades que me pedían, Ok, de las que me llamaron. en este- ya que mencionas que te preparaste para los 20, ¿tú qué tipo de preparación hiciste para los 20? ¿Tomaste algún curso? ¿Te preparaste o sea, tú misma? ¿Puedes hablarme un poquito de eso? Sí, yo en ese tiempo estaba viviendo en Canadá. Yo vivía en Ottawa y básicamente aquí en Canadá como que no hay muchos centros de preparación para los exámenes de Estados Unidos, o por lo menos en ese tiempo no había, era más para los exámenes de Canadá. Ajá. Entonces fue ahí donde un poquito más comencé a averiguar y había un centro que te preparaba para los exámenes de Canadá y también tenían un grupo que preparaban para los exámenes del bench test de Estados Unidos. Entonces yo me mudé de ciudad para tomar este curso.
básicamente para que me prepararan para el examen, pero lo que aprendí ahí es que básicamente es como que ellos te daban como como la explicación de cuánto tienes que reducir, en cada cara del diente, por ejemplo, para la corona, para las curaciones de amalgama, preparaciones, los rellenos, pero básicamente es lo que uno practique. Es básicamente lo que uno practique. Uno puede recibir cualquier curso, pero si uno no practica es difícil que uno pueda lograr hacerlo en el tiempo que piden, porque es todo. El examen de Búfalo eran 5 diferentes puntos que uno tenía que hacer y era con tiempo. Entonces uno tenía que practicar. Entonces prácticamente sí, yo recibí eso, pero era como que nos daban una clase pequeña de, ok, eso es lo que tienen que hacer y ahora vayan y practiquen. Sí, claro, no, todo es preparación y esfuerzo. Bueno, y es básicamente, ¿verdad? Practicar, que uno se sienta bien, que ya sientas de que, ok, sí, ya sé cómo reducir, porque es por milímetros, ¿verdad? No es de solamente hacer una preparación bonita, sino cumplir los requerimientos que ellos piden. Exacto, Entonces, sí, exacto. básicamente fue prepararse para eso. Sí, mucha gente a veces no sabe que también, o sea, uno necesita buscar información, buscar las medidas exactas que los parámetros que cada institución, o sea, requiere para, ¿sabes? Porque normalmente uno se guía por las medidas que tienen el CDCA, pero a veces hay escuelas que son un poco más específicas con las medidas y, ¿sabes? Uno debe tomar toda esa información, también tener todo el equipo necesario. Muchos a veces no saben que tienen que usar el tapodón de Ascadental y entonces Exacto. compran un tapodón en Amazon que viene de China, no tiene contactos, no tiene nada y entonces Sí. es súper malo. Sí, en realidad sí, parece que fuera mentira, pero son esos los pequeños detalles. Incluso el tipo de dientes que piden para cada institución puede variar un poco en la dureza de los dientes Exacto. y es importante realmente que uno trate de practicar con el mismo modelo o marca que te van a tomar el examen porque te sientes más confident, ¿verdad? De que dices, ok, sí, ya lo preparé esto acá, ya sé cómo hacer, ya sé cómo proteger el diente de al lado, entonces es importante realmente que uno practique. Y también otra cosita es de los loops. Yo Exacto. nunca, en Perú nunca yo usé loops y eso también fue otra cosa cuando yo iba a entrar a este entrenamiento que iban a darme para prepararme para el bench test. La profesora que iba a dar el curso, ella me preguntó si yo había usado antes los loops y yo le dije que yo nunca había usado antes. Entonces ella fue muy sincera desde el comienzo y ella me dijo, no tienes mucho tiempo, acá hay gente que ni Ajá. siquiera los han llamado para entrevistas, pero ya se están preparando, están acá ya un año preparándose para este examen, me dijo, y entonces tienes que darle el todo por el todo y no te sientas mal, tú da lo mejor de ti. Y también fue, ¿verdad? Gracias a Dios, sinceramente, los looks, me puse unos looks que me prestó una de las dentitas a la que yo le asistía y sí, y felizmente sí, Sí, me, así mismo. como que fue rápido el proceso de sentirme, ok, está bien usando porque no sabía si iba a poder usar loops y si es que iba a poder trabajar con loops, pero gracias a Dios sí, Sí, sí es se súper pudo. complicado al principio adaptarse, te da mareo, es complicado, lleva una preparación. Sí. Ok, o sea, básicamente nosotros aplicamos a través de CAPI. ¿Qué consejo le podrías dar a los aplicantes para tener ¿sabes? Una buena aplicación? Básicamente yo lo que pienso es de que es importante que uno lo aplique con tiempo, porque eso también va a reducir un poquito el estrés que uno puede tener, porque cuando uno está aplicando contra el tiempo, como me pasó a mí para la aplicación de YouPen, era el estrés que uno tiene, y si es que voy a tener este documento, me falta esto, me falta lo otro, es todo ese estrés. Entonces yo pienso que si uno aplica con tiempo, como que puedes manejar mejor toda tu aplicación, puedes darle una revisada más, estar seguro de todo lo que estás poniendo es correcto. Y otra cosa también es de que uno sea paciente, como que tenga mucha fe y sea paciente, como que uno ha dado todo lo de uno, todo lo que uno pudo dar.
y que también dejarlo ahí en manos de Dios y también como descansar emocionalmente puede ser desgastante. Entonces descansar también eso como nuestro corazón, nuestra mente y decir he dado lo mejor de mí y simplemente seguir adelante y esperar, ¿verdad? Si es que nos llaman invitaciones, qué bueno. Y si es que no, también que nos dio un empuje de decir, ok, la próxima lo voy a hacer mejor. Exacto, exacto. Sí, básicamente también yo pienso que ¿saben? La aplicación cuando uno está llenando esto en el CAPI, uno de los puntos más importantes es tu personal statement. Tu personal statement es como básicamente, como yo lo digo, es como tu entrevista escrita. Ahí es donde tú te vendes a cada programa, a cada escuela. Exacto, eso es súper importante y es cierto de que cuando estamos en ese proceso nos sentimos, ¿verdad?, tan vulnerables que uno dice, ok, Ujú, así nos mismo. ofrecen de todo por las redes sociales y uno cree todo y la verdad es de que también uno tiene que saber que nadie te conoce mejor que tú mismo. Y cuando Exacto. comienzas a hacer tu personal statement es tu historia, que tu historia no es la misma de las otras personas, es totalmente diferente, tus anhelos, todo lo que tú has pasado es muy diferente y todo lo que tú quieres es muy diferente uno del otro. Entonces es importante que uno se esfuerce mucho en el personal statement, pero tú como tú, no tratando de ser alguien diferente, porque fue algo que a mí me pasó Ah, a mí en, también. sí, en mi statement de que a veces decían, no, tienes que poner como estas cositas o usar este tipo de palabras, pero en realidad las personas que leen tu personal statement también saben de dónde eres tú. Por ejemplo, hay muchas palabras que en mi caso, que yo no las utilizo en inglés, no son normales en mi vocabulario. Son palabras así que por lo general he visto que mis amiguitos, amiguitas de la India utilizan, son sus palabras de ellos. Y que a veces ellos dicen, oh, estas palabras debes usar, suenan mejor en el personal statement, pero no eres tú. Entonces yo Exacto, exacto. particularmente sí, miré que eso era súper importante y que sea uno mismo, que sí ponerlo bonito, pero escribiendo tu historia, siendo tú mismo, no tratando de ser alguien más o tratando de impresionar a alguien con algo que tú no eres. Impresionar, pero con lo que tú eres, como tú eres, porque es la única forma que también en las entrevistas, cuando te pregunten, tú sepas cualquier cosa que te pregunten porque eres tú mismo. Exacto, debe haber una correlación. ¿Me puedes hablar un poquito de cómo es la entrevista en UPenn? O sea, muchas programas, muchas escuelas tienen diferentes formas de hacer las entrevistas. Por ejemplo, en Rutgers, en mi escuela, es una entrevista solamente con un profesor personal. No sé, háblame un poquito más acerca de la entrevista. Sí, en realidad cuando yo, bueno, el 2022 fue mi entrevista. En realidad en ese tiempo había una entrevista abierta y una entrevista cerrada. La entrevista abierta era una persona que sabía toda mi aplicación, que había leído toda mi aplicación, sabía quién era yo. Y había otro entrevistador o entrevistadora que era una persona que no sabía nada de mí. Simplemente con la entrevista nos íbamos a conocer como por primera vez. Esa persona Oh, no wow. sabía nada de mí. Y al comienzo, antes de, esas eran dos entrevistas que ya nos habían dicho que íbamos a tener. Y al comienzo también el director del programa, nos dio la bienvenida, donde nos hicieron presentarnos a todos. Nos hicieron presentarnos a todos, estábamos todo el grupo, nos presentamos y nos decía que nos presentemos y que también digamos algo gracioso de cada uno de nosotros. Que fue eso como que yo, uy, Wow, nervios puros. sí, entonces eso fue el inicio, pero de ahí ya cada uno tenía diferente horario de que le tocaba la entrevista. Entonces, con la persona que sabía todo de mí, básicamente me preguntaron específicamente de mi entrenamiento en Perú, de mi entrenamiento en Perú, qué es que se llama, cómo fue mi especialidad, cuánto tiempo fue, qué procedimientos hice, qué procedimientos me gustaban más, básicamente todo también del tiempo que yo estuve asistiendo como asistente, qué es lo que yo había aprendido, cuánto tiempo, como que los tiempos era algo que ellos miraban
por lo menos la persona que me entrevistó quería que como que había un hilo, como mirando si todo realmente era cierto, Exacto, ¿verdad? Los tiempos. o sea, y ellos como que también les gusta como que no hayan espacios vacíos en tu experiencia, o sea, que no, como que siempre has estado vinculado. Exacto, vinculados, y es cierto, vinculados no solo al área dental, pero también qué estábamos haciendo. Algo que incluso me preguntaron fueron de mis voluntariados. Yo hice muchos voluntariados en Canadá que no eran necesariamente en el área médico, Ok, sino eran que se llama en otras cosas, como trabajando con personas personas refugees, personas refugiados. refugiados. Yo trabajé con muchas mujeres que venían de muchos países, que habían venido con violencia, con niños, con Oh, interesante. personas, sí, con personas con discapacidad, niños especiales también. Hice muchos voluntariados, también enseñaba, hacía un curso que se llama para enseñarles a coser a los niños, a los adultos, en todas esas cosas me preguntaba y fue bonita, fue esa Sí, entrevista, básicamente community service, como. exacto, Sí, exacto, porque fue disculpa, mucha gente piensa que los voluntariados tienen que ser, o sea, directamente relacionados al ámbito dental, pero como tú ahora nos estás enseñando, eh, los community service son muy importantes. De hecho, en las escuelas, cuando yo estuve en los Rutgers, era obligado a hacer community service. O sea, era como un requirement. exacto, y eso es tan importante, por lo menos en Perú, no era algo muy usual que uno miraba todos estos voluntariados. Sin embargo, cuando vine a Canadá, es tan bonito realmente poder servir sin estar esperando algo, sino Exacto. poder ayudar y una forma de agradecer también, ¿verdad? De todas las cosas que uno tiene. Y sí, fue muy bonito. En esa entrevista sí me preguntaban exclusivamente de toda mi aplicación que yo había hecho, preguntándome cosas específicas de lo que yo había puesto en mi CV. Y en la otra entrevista, la persona que no me conocía fue quien era como que recién nos estábamos conociendo, entonces me preguntaba cosas como queriendo saber de mí. Y una pregunta que, bueno, hubo dos preguntas que sí yo no me esperaba. Era una de esas, me dijeron, ¿cuál es el diente que más me gusta y por qué? Yo esa pregunta nunca pensé que ni siquiera me lo imaginaba. Entonces fue muy gracioso, pero con esa pregunta después yo me puse a pensar es qué tan importante es como nosotros, como esos pequeños detallitos, ¿verdad? Y toda esa pasión. Entonces yo en ese momento dije, bueno, hablar desde con mi corazón, porque es cierto, bueno, yo hablé de mi primer molar superior, pero fue algo así, fue tan bonita esa pregunta porque yo no me la esperaba, yo no estaba preparada para esa pregunta, pero como que uno le enseña, como ver pequeños detalles y cuánto uno realmente como que ama su profesión. Y la otra pregunta que me hicieron, que me pareció también un poquito diferente, no me esperaba, era a cuántas universidades yo había postulado y cuántas me habían llamado. Yo no me imaginé. Y me comenzaba a preguntar como de cada universidad. Entonces yo le dije, ok, sí, apliqué a 6, 5 me llamaron y en eso me preguntaba qué universidades. Entonces yo era como que diciendo el nombre de las universidades y me decía, pero yo pienso que te va a gustar. Me decían más UPenn, aparte del clima que es más bonito, es un Ivy League School. Fue como bien graciosa la entrevista. Entonces fue preguntas que yo no me imaginé que me iban a hacer, pero fueron bien graciosas, yo Oh, diría. wow. Entonces fue una entrevista, la clasificas como una entrevista bastante agradable. Sí, básicamente fue, yo siento que la entrevista que él no sabía nada de mí, yo la sentí muy agradable, muy, muy chistosa, yo diría, fue bien agradable, pero la otra entrevista sí fue un poquito más, más seria en el sentido de que
eran cosas súper específicas, entonces por eso es importante que todo esté bien hecho, que uno diga, ¿verdad? Todo lo de todo con la verdad, porque cuando te preguntan cosas tan específicas es que si es que uno no lo ha hecho, no vas a saber. Exacto, así mismo. Entonces fue, sí, pero fue bonito en esa entrevista, pero sí siento que en Boston sí fue, yo pienso, más bonita. Fue mucho más agradable, pero no, fueron diferentes, pero sí, sí fue bonito. Ok, o sea, cuando llegaste tu primer día en el programa, ¿qué fue más o menos, qué fue lo que más te sorprendió, lo que te llamó la atención de la escuela? En realidad, el primer día que yo entré a la universidad fueron muchos sentimientos encontrados. Yo me sentí realmente como un niño que va a entrar a su primer día de clases, que por primera vez va a ir a la escuela. Sentía miedos, pero también era como esa ilusión de, uy, a ver cómo va a estar todo. Yo había visitado antes un día la universidad, la había mirado, pero fue súper rápido. Pero ya el primer día de clases todo me parecía grande, como que porque son muchos departamentos, no es tan grande la universidad, pero hay como muchos departamentos, diferentes edificios, entonces yo me sentía perdida, como que, ok, ¿dónde van a ser las clases? Y sí, y uno miraba ya la fila de pacientes, los estudiantes entrando, todo era muy rápido, entonces sí, el primer día fue muchos sentimientos encontrados, yo diría más de qué me llamó la atención, ¿no? Era como que todo uno miraba mucha gente caminando rápido, todo junto como que me ponía nerviosa, pero también como feliz, como una ilusión ahí adentro de saber, ok, qué va a pasar. Ok, ¿cómo describirías la carga académica del programa? Bueno, mi opinión personal es que sí, fue muy intenso. Estos 2 años y medio fueron una carga académica clínica y también teórica fuerte, bien fuerte. Los primeros 6 meses yo pienso que fueron los más duros porque es el momento que uno está tratando de entender todo cómo funciona, donde nosotros llevábamos cursos que los estudiantes regulares llevaban, pero aparte teníamos cursos adicionales para tratar de nivelarnos en cuestión de laboratorios, de cómo iba a ser todo el movimiento, cómo todos los protocolos. Entonces sí fue bastante duro los 6 primeros meses. Después uno ya conocía cómo funcionaba todo. eh, Uno como que ya un poquito más entendía, pero sí, siento que la carga académica, clínica fue bastante fuerte, fue intensa. Ok. ¿Qué diferencias básicamente entre la enseñanza en tu país y la enseñanza acá en UPenn? Bueno, yo siento que ha habido muchas diferencias. Una de ellas es de que yo cuando estudié en Perú, mucho estudiábamos de libros. Ya había libros y uno tenía que estudiar de los libros, los exámenes venían de los libros. Sin embargo, en UPenn algo que me di cuenta es que principalmente era evidencia científica, artículos recientes, era las clases, los profesores te daban las clases, no eran como solo el libro, sino era artículos, evidencia científica, últimos estudios. Y siento que me gustó mucho, siento que uno tiene que estar, ¿verdad?, a la vanguardia de todas las cosas que están apareciendo y entender las cosas como están cambiando. Eso fue algo que fue diferente. Y también siento que los protocolos son más rigurosos, entonces era tomar bastantes cursos, que era curso para todo, para cumplir con todos los protocolos que uno tiene que seguir en la clínica, cuando uno trata a niños, adultos, todos los protocolos que uno tiene que Exacto. seguir. Y otra cosa que yo en Perú, donde estudié, no teníamos una clínica específica para pacientes con necesidades especiales. Y en UPenn sí teníamos una clínica específica para eso, entonces era muy bonito aprender y cómo ayudar a este tipo de pacientes, estar como
¿verdad? Aprender todo eso y también pacientes que necesitaban muchas cosas más o tomaban muchos medicamentos. Entonces hacerles el medical clearance, teníamos que contactar a su médico de nosotros de familia y conversar y mirar todo lo que el paciente estaba tomando medicamentos, los cuidados que tiene, para que de acuerdo a eso nosotros prepararnos y ver si es seguro para el paciente atenderlo en la clínica. Entonces fue algo que sí aprendí, me gustó mucho, fue algo diferente. Y bueno, higienistas en Perú no teníamos, y uno mira que acá sí hay higienistas, en el programa teníamos higienistas, entonces sí, fueron diferentes cosas, pero de aprendizaje, muy bonito. Ok. Eh, ok. Como dentista internacional, ¿hubo algún reto de idioma, cultura o adaptación que recuerdes en el programa? En realidad siento que definitivamente cuando uno, el segundo idioma es el inglés y no el primer idioma, definitivamente hay un reto del idioma. Sobre todo ese reto como que es en la cabeza de uno, el Ajá. miedo que uno puede tener. Yo recuerdo que mucho decía, uy, Dios mío, ahora voy a tener que estudiar todo en inglés, voy a poder, tenemos que hacer presentaciones, exámenes, era como el miedo más que todo en la cabeza, pero lo que me gustó del programa era de que uno tenía acceso a las clases, a las diapositivas antes de la clase, entonces uno podía leerlas y como ya saber de qué se va a hablar en la clase uno tomaba apuntes, pero también las clases eran grabadas. Entonces, de tal manera, si es que uno se había perdido de algo o quería volver a revisar, tenía acceso a las grabaciones. Entonces, a mí particularmente eso me ayudó mucho, como que me daba más seguridad de que sí, ok, me va a requerir más tiempo tal vez que otra persona, pero sabía de que sí, sí, sí lo podía hacer, si es que me ponía, ¿verdad? A revisar todo eso. Y también ya cuando uno entra a la clínica, uno siente, uy, y ahora, ¿verdad? Te Ajá. toca, tienes todo tipo de pacientes, entonces fue muy bonito. Uno más que todo yo pienso que está en la cabeza ese miedo, pero es uno lanzarse, porque uno no es que no sepa el idioma, sino que uno le da miedo, pena, pero sí, tuve pacientes, ¿verdad? De todos los lugares, con todos los acentos, y muchas personas que hablaban inglés, otras que no hablaban inglés, entonces era un reto de tratarnos de comunicar con todos los pacientes y entenderlos y ver qué es lo que realmente ellos necesitan. Y creo que algo que nos diferencia particularmente, yo diría, es mi opinión personal, es uno es inmigrante, uno viene con otro idioma, entonces uno es más empático con los pacientes porque uno estuvo en ese lugar y uno puede entender de que muchas veces para uno es difícil. Cuando uno recién comenzó a hablar el inglés y vas a una cita con el médico dental, quieres que esa persona te entienda, quieres que esa persona sepa lo que tú estás buscando, que si tienes un dolor. Entonces nosotros somos muy empáticos, como que entendemos y les damos ese tiempo de que, ok, tómate el tiempo, yo te espero, tenemos traductores, lo importante es entender qué es, cómo yo te puedo ayudar. Entonces siento que es como tal vez una desventaja por un lado por los miedos que tenemos por el idioma, pero a la vez eso nos ayuda mucho porque somos muy empáticos. El idioma corporal también que uno muestra a los pacientes Exacto. y ellos saben, y ellos se sienten bien, ellos se sienten cómodos y uno a la vez, ¿no? Entonces ya se olvida del idioma y simplemente es, te quiero ayudar, ¿cómo te puedo ayudar? Y ellos también, es como que, ok, sí, se nota que tú quieres ayudarme, entonces eso creo que es un plus también para nosotros. Básicamente es romper las barreras. Sí, Ok, ahorita mencionaste de como que no tenías residencia y estabas buscando universidades o sea, que aceptaran con este tipo de condición. Las universidades, por ejemplo, esto de UPenn ofrece algún apoyo o recurso para estudiantes internacionales como específicamente en tu caso, que no, o sea, sabemos que a veces cuando no tienes residencia es un poco difícil obtener más los LOAN o algo así. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
Sí, en realidad, sí, lo de los préstamos es difícil también cuando uno llega a ese momento. Yo para ese entonces yo ya tenía mi ciudadanía canadiense. Yo pienso que fue difícil igual el préstamo porque en Canadá, si yo estudiara en Canadá, iba a ser más fácil que me den el préstamo. Pero como tenía que estudiar fuera de Canadá y aparte el programa era 2 años y medio y generalmente los bancos para darte un préstamo consideran de que un programa de dental tiene que ser 4 años. Entonces, era muy importante también como llegar a la persona correcta, se puede decir, en cuestión de los bancos. Yo apliqué a todos los bancos en Canadá. En realidad me querían dar 15,000, 35,000, que en realidad eso no me iba a ayudar para lo que el tremendo préstamo que uno necesitaba. Exacto. Entonces, básicamente conversando, hablando, como que uno llega a las manos correctas y hubo el banco Scotiabank, exclusivamente una persona quien sabía de todo esto, que ya anteriormente había ayudado a otras personas que iban a estudiar fuera de Canadá a que les den el préstamo. Entonces fue así como yo conseguí el préstamo y claro que la universidad me facilitó en el sentido de haciendo documentos, me pedían documentos del banco, entonces la universidad sabía porque tenía dentistas internacionales, entonces para hacer los documentos, ellos lo llenaban, los documentos que yo requería rápidamente y después también yo tenía acceso en Canadá a pedir con un préstamo del gobierno, que era poquito si uno se va fuera de Canadá, pero también la Universidad de UPenn llenaba todos esos documentos rápido, entonces era más que todo estar detrás de todo ese proceso, cada semestre hacer todo ese proceso, pero UPenn así, o sea, nosotros le mandábamos y ellos hacían rápidamente esos documentos. Entonces sí hubo el apoyo en el sentido de que ellos hacían rápidamente su parte, pero sé que para dentistas internacionales tal vez que tal vez no son de Canadá o de Estados Unidos puede ser un poquito más difícil, pero Ujú. conozco muchas amigas que optaron por préstamos privados Ok. en Estados Unidos, pero sí sé que se necesita un garante. Cosigner. Entonces, sí, entonces eso también, ¿verdad? Puede ser un poquito difícil conseguir la persona adecuada que pueda confiar y darte esa firma. Sé que ese proceso es súper difícil para las personas que están buscando lo del préstamo, pero en realidad sí, sí se Sí puede, se ¿verdad? puede, claro. Sí, definitivamente. Eh, ok, ya esta pregunta fue lo mismo que estábamos hablando. Ok. Y fuera de clases, ¿cómo logras equilibrar la escuela con tu vida personal? Bueno, yo sinceramente pienso que cada persona es diferente. Particularmente en mi caso, mi esposo estaba en Canadá, yo estaba allá en Estados Unidos. Eh, mm, la forma para mí como para bajar ese estrés era conversando con él, Ujú. decirle al final en la noche como que este fue mi día. A veces eran días duros donde uno, ¿verdad? Las lágrimas se te salía y uno decía, así fue mi día. Entonces, lo que hacíamos nosotros era mirar una película. Siempre él aquí en Canadá, yo en Estados Unidos, nos poníamos a ver una película y Oh, también con wow. los... Eso fue bonito, yo siento que ahí era donde los dos nos desestresábamos de todo el proceso de estar lejos, pero también pienso que es importante como tener, ¿verdad? El grupo de tus amiguitos en la universidad, como que son también los que te apoyan. Exacto. Entonces, nosotros íbamos, a veces nos juntábamos, salíamos en grupo, eh, pero por lo general como para mí era un poco más mi prioridad era como enfocarme en mis estudios y yo sabía de que como que me tomaba más tiempo en todo eso, pero también sabía que tenía que equilibrar. Y para mí Exacto. era, ¿no? Con mis amiguitas, teníamos un grupo que salíamos, hicimos un grupo bonito, todos los dentistas internacionales de nuestro año. Entonces salíamos juntos, íbamos a comer, dábamos unos paseos y bueno, y con mi esposo mirar películas, que es algo que nos gusta a los dos. Sí, un buen punto. Básicamente es muy importante, tú sabes, el apoyo entre la mayoría de los dentistas internacionales, inclusive también los dentistas hispanos
sea, cuando están juntos en un programa, muchos se apoyan, muchos se soportan unos a otros y eso es algo muy importante porque uno está solo en un lugar donde no conoce a nadie, donde tienen una cultura diferente a la tuya, donde te sientes a veces un poco incómodo y entonces tener a alguien que te soporte y te ayude, a veces tú estás haciendo algún procedimiento y esa persona no tiene paciente y te está asistiendo, te ayude a veces a recoger, a limpiar el sillón mientras tú terminas de hacer la nota para que el profesor te solpee a tiempo. O sea, todos esos puntos son muy importantes. Definitivamente es súper importante porque tú ayudas a los demás, ellos te ayudan y es bonito tener eso porque hay días que son duros y que Sí, definitivamente. necesitas ahí, ¿verdad? Ese apoyo emocional y sí, es muy importante que nos ayudemos entre nosotros y a veces, ¿verdad? Nos junta que los hispanos hablamos español y es bonito, ¿verdad? Suena diferente y uno como que a veces necesita simplemente, ok, un abrazo y eso es tan importante, Muy, sí, muy, que muy, nos muy importante. apoyemos. Ok, específicamente para UPenn, para una persona que quiera aplicar, que quiere entrar a la escuela, ¿qué consejos tú le darías a esa persona? Bueno, yo sinceramente, basado en mi experiencia y de personas que he conversado, que ahorita están estudiando en UPenn, es como que ellos pensamos, por lo menos, de que ellos miran la aplicación en conjunto. No solamente es, a veces uno piensa de que, uy, no, mi TOEFL está demasiado bajo, ¿qué me van a llamar? Es lo que por lo menos a mí me pasó. Yo dije, no, no creo que ellos me vayan a llamar, porque mi TOEFL no era alto como la mayoría de personas que yo conocía que estaban aplicando. Pero hay que tener en consideración de que no solo miran eso, o sea, miran tu aplicación en conjunto, entonces no sentirnos tristes o decir no, no voy a aplicar o qué me van a llamar, sino con más fuerza decir, ok, voy a dar lo mejor de mí, si mi TOEFL es bajo, volverlo a dar el examen hasta que uno tenga el puntaje que uno piensa de que, ok, di lo mejor, este es mi mejor puntaje. Entonces, tratar de hacer tu aplicación en conjunto, dar lo mejor de ti, no pensar que no te van a llamar. Y sí, básicamente, como que uno a veces tiene muchas expectativas y a la vez tienes pocas expectativas. Entonces es importante que no nos sintamos tristes, sino que apliquemos con convicción, que demos lo mejor de nosotros, que ellos miran mucho, yo siento, todo lo que hemos hecho voluntariados, qué tantas ganas tenemos como de aprender, porque a veces pasa de que, conversando con algunos profesores, es de que a veces piensan de que los dentistas internacionales ya vienen con sus ideas fijas y que no están abiertos a querer aprender. Entonces Exacto. eso es importante que nosotros también pensemos que cada día es un aprendizaje, no solamente en lo profesional, pero en lo personal es un aprendizaje. Entonces que tenemos que estar abiertos a escuchar, que seamos buenas personas escuchando, aceptando críticas, porque es importante para que nosotros mejoremos y ser respetuosos. Entonces eso es lo que ellos buscan, que uno esté abierto a querer aprender, que uno sea respetuoso, porque saben que son muchas culturas que se juntan allá, no solo de estudiantes, sino con pacientes. Entonces, que vean las ganas que uno tiene. Y algo que nos dijeron en UPenn el día de la entrevista era de que manden, manden como correos diciéndonos como que tal vez no te hemos llamado a ti, pero sigan mandando correos diciendo como soy yo, soy Diana, estoy muy interesada en la universidad, realmente quiero esta universidad. Yo sé que ahorita, ¿verdad? Están mandando, están haciendo las invitaciones, pero solamente para que ellos sepan, porque ellos nos dijeron de que ellos necesitan saber quiénes realmente, ¿verdad? Quieren entrar a la universidad. Entonces Wow. mandar, no es de más mandar un correíto como hacer un follow-up diciéndoles, por si acaso, estoy lista, Estoy estoy aquí. lista. No me Sí, olviden. exacto. Entonces es importante, es algo que me llamó mucho la atención y pienso que sí es importante eso para UPenn y básicamente yo pienso que sientan ellos de que tú quieres estar ahí, que vas a dar lo mejor de ti y que estás ahí muy abierto a querer aprender, a no juzgar, sino aprender. Ok, si pudieras volver atrás,
¿Qué harías diferente en este proceso? Ay, realmente yo pienso que trataría como de combatir mis miedos. Siento que los miedos que yo tuve fueron los que me pararon en hacer el proceso. Era siempre de decir, si no paso, siempre pensar eso. ¿Y qué tal si no paso, si no puedo? Entonces eso a uno como que lo para. Es como que, ok, no hagas todavía el proceso, espérate. Pero en realidad nunca es que va a ser un buen tiempo. Nunca llega el momento en que dices, uy, ya estoy lista. No, siempre va a haber unos miedos. Miedos pequeñitos, miedos grandes, pero siempre hay el miedo. Entonces, si algo yo haría diferente es como decirme, ok, está bien que tengas miedos, pero si es que no lo vas a intentar, nunca vas a saber si se pudo o no se pudo. Si no se pudo, ni modo, pero si se pudo, nunca vas a saber si es que no lo Exacto, intentas. exacto, así mismo. Y Entonces a veces, sí, dar ahí sí, y a todo. veces, ¿sabes? La misma mente de uno se pone excusas también para no seguir adelante. Por ejemplo, buscan excusas, no, hasta que no tengo un niño, o hasta que no para, o hasta que no me compre una casa, o hasta que no haga tal cosa. ¿Sabes? Siempre en la vida hay algo que hacer, como yo siempre digo, Exacto. y nunca va a ser el momento ideal. Exacto, en realidad sí, es como que lancémonos y es bueno también, ¿verdad? Cuando tienes el apoyo. En mi caso siempre mi esposo me decía, inténtalo, inténtalo. Y yo era como con esos miedos, o los doctores a los que les asistía me decían, Diana, yo veo que tienes mucha pasión por la odontología, intenta. Pero era como que todos esos comentarios que me hacían me impulsaba, pero a la vez me paraba por los miedos. Entonces yo sí trataría de dejar esos miedos, no que se salgan, pero como decir a los miedos, ok, está bien, quédate ahí, pero voy a intentarlo. Voy a intentarlo y tal vez hubiera hecho el proceso antes, tal vez no me hubiera esperado tanto para hacer el proceso. Ok, o sea, para cerrar, ¿te gustaría dejarle un mensaje, o sea, a la comunidad de odontólogos internacionales que está aspirando a entrar a las escuelas o que está comenzando este proceso? Bueno, yo sinceramente con todo lo que he visto, he pasado, es como que no perdamos las esperanzas, como que tengamos fe, que nos ayudemos unos a otros, porque es la única forma de todos salir adelante. Y no tengo hijos, pero yo tengo un respeto grandísimo por las mamás, los papás en este proceso, porque he estudiado con mamás, papás, y realmente siento que no solamente es toda esa carga que uno tiene que estudiar, que tienes toda esa presión, sino los papás también, ¿verdad? Sus hijitos y sentir que también tienen que ser padres. Entonces, para Exacto, esas mamás, esos papás, no, y para todos en general, no compararnos con nadie, porque todos somos muy personas importante. individuales. Somos individuales, cada uno tiene sueños diferentes, cada uno tiene metas diferentes, cada uno tiene una vida diferente. Entonces, un error que a veces uno comete es decir, tal persona tomó el examen en 3 semanas. Está bien si tú lo estás tomando en un año, en 2 años, no hay problema, porque cada persona tiene una situación diferente. Tal Exacto, vez tú así tienes mismo. que trabajar porque te toca trabajar, tal vez tú tienes tus niños y no hay quien te ayude y tienes que ser mamá, tienes que trabajar, entonces más difícil, tienes menos tiempo para estudiar, entonces no compararnos con nadie, simplemente ayudarnos unos a otros y decir, ¿no? A mi tiempo, con mi tiempo, yo lo voy a hacer, pero cuando uno lo hace, así sea una horita que uno tiene diario, dar todo de uno, como ser muy disciplinado, ok, si esta horita tengo libre, esta horita me pongo a estudiar, pero con todo, mi cerebro puesto en los estudios, porque ahorita tengo que pasar tal vez el IMDb, o me pongo para aplicar esto ahorita el TOEFL para mejorar mi score, como que enfocarnos bien, el tiempito así sea pequeño, mucho, enfocarnos y no compararnos y ayudarnos entre todos, porque es la única forma que podamos, ¿verdad? Crecer Exacto. todos en conjuntos y todo da vueltas y sí, yo pienso sí, tener mucha fe, cada uno puede creer, ¿verdad? Tiene diferentes creencias, yo creo que Dios realmente es quien me ha guiado particularmente a mí a llegar a este punto
y algo que yo pensaba que no iba a poderlo lograr, que iba a ser casi imposible, lo he logrado. Entonces, cualquier persona lo puede hacer, todos podemos hacerlo, es solamente dedicación, fe y no compararnos. Así mismo. Bella reflexión. Eh, ok, muchas gracias Diana por haber aceptado esta entrevista y compartir tu historia aquí con nosotros. Estoy seguro de que tu historia va a inspirar a muchos dentistas internacionales a continuar y seguir en este proceso y alcanzar todas sus metas. Eh, básicamente es todo. Ay, Un no, gracias placer. de verdad. No, unas bendiciones. No, gracias de verdad por tu invitación. Espero que sí, que de verdad yo me acuerdo cuando estaba yo en el proceso de aplicar y todo eso, todos estos videos, verdad que ayudan mucho. Y uno dice, ok, sí se puede. Exacto. Es- A veces uno necesita encontrar fuerza para sí. seguir, inspiración, que a veces, ¿sabes? Te frustras. Una Ujú. pregunta antes de terminar. ¿Qué fue más difícil? ¿MVD o TOEFL para ti? Más duro. Ay, yo la verdad siento que como que todo ese proceso no fue fácil. Yo pienso que la parte 2 para mí, el MVD, la parte 2 era más material y en el tiempo del COVID, como que aquí en Canadá me mandaban como correos, no, ya no se cancela tu examen, ¿verdad? Por lo de la pandemia, no se cerró todo, no, me hacían cambios y cambios al examen. Y aparte, entonces eso como que me daba más miedo, más ansiedad. Y cuando ya me tocaba dar el examen, yo también comenzaba a cambiar el examen. Entonces siento que emocionalmente fue más duro el MVD parte 2 para mí, pero el TOEFL, ay Dios mío, el TOEFL sí fue como una lucha que yo pensé después del MVD, si pasé eso, ya todo va a ser fácil. El TOEFL a uno le enseña cómo a caerse y pararse de nuevo. Uno toma hoy el TOEFL y tienes una nota, te preparaste más y la siguiente tienes menos Tienes nota menos y te notas, sí. preparaste menos y tienes más nota. Entonces pienso que como que las dos partes no fueron fáciles, pero siento que a uno le enseña como que, ok, te caíste, llora ese día, porque sí lloré mucho, pero era como que, ok, levántate de nuevo y de nuevo hacerle, ok, si es que has subido un punto, has bajado un punto, dos, entonces sí puede haber ese cambio, entonces darle con todo. Ok. Así mismo, el TOEFL para mí fue el TOEFL, Ay, sí. definitivamente. Sí, ¿verdad? Creo que si uno, sí, fue duro, ¿verdad? Como que esa curva que sube, baja, bajas bien abajo y después subes, es emocionalmente duro. Bueno, Diana, que tengas un lindo día. Gracias por estar acá. Vale. Cuídate mucho, saludos a tu familia, bendiciones. Igualmente. Gracias, cuídate. Ok, y a todos los que están mirando, si quieren seguir continuando viendo más entrevistas acerca de otras diferentes escuelas, otros diferentes programas, continúen viendo, suscríbanse a su canal, activen la campanita para que no se pierdan, para que les llegue la notificación y no se pierdan ningún próximas entrevistas. Nos vemos hasta mañana.